no se habla. De la Biblia, Dios guarde, no, de ninguna manera. Había uno de los trabajadores que me decía, porque yo, en mi primer amor, cuando uno está en el primer amor puede hacer cosas muy buenas, muy atrevidas, es como niño uno. Yo en mi primer amor llevaba mi Biblia, y a la hora de que teníamos para comer, abría la Biblia y la leía. Yo comía y luego abría mi Biblia y la leía en el tiempo que me daban para comer. Y llegaba ese trabajador, era uno de los jefes, decía, uy, hermano, me quema eso, me quema. No querían saber nada que yo les hablara. Empezábamos con la plática, algo de la Biblia, y rapidito se iban, tenían mucha prisa, no querían saber nada. De eso no se habla. Pero nosotros sí hablamos de eso. Claro que también hablamos del clima, también hablamos de política, no hablamos perversidades, desde luego, pero sí hablamos de la palabra. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El reino de los cielos está cerca. Se acerca la venida de Cristo. Porque para estos que estaban escuchando este mensaje que les dio el Señor Jesucristo en ese momento, hace 2000 años, eso significaba, el Mesías está por venir. El Mesías está por hacer la obra que se profetizó, que Dios nos dijo, que Dios nos profetizó, que Dios nos anunció a través de los profetas, está por cumplirse. Eso es lo que decía el Señor Jesús. Vayan y anuncien ese mensaje. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos son muchas cosas, hermanos. No les voy a decir ahorita porque es un tema muy amplio, pero en esencia, en resumen, el reino de los cielos es el dominio que Dios ejerce en el universo o en un grupo de personas. Ese es el reino de Dios, su dominio, su gobierno. Pero el reino de los cielos también tiene que ver con aquellos que se someten, que se humillan delante de Dios. Por eso dice, yo estoy en el reino de los cielos, porque yo soy parte de ese grupo de personas que honran a Dios, que temen a Dios y que se humillan delante de Dios. También es eso el reino de los cielos. Aspectos presentes del reino de los cielos. Dios está dominando, Dios está gobernando, y hay un grupo de personas que se someten a Él, que se humillan delante de Él y que hacen lo mejor, por el mejor de sus esfuerzos, por obedecer al Señor y por agradarle. Ese es el reino de los cielos. Ese es el aspecto presente, pero hay un aspecto futuro todavía del reino de los cielos. Por lo menos hay dos aspectos futuros. Uno es cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez con gran poder y gran gloria a establecer un reino por 1000 años sobre la tierra, para poder cumplir todo lo que Dios ordenó, todo lo que Dios quiso, todo lo que Dios nos muestra que estaba en su corazón para que viviera la humanidad. El Señor Jesucristo gobernando aquí por 1000 años una sociedad justa, una sociedad limpia, una sociedad santa, una sociedad tranquila, una sociedad en paz, donde habrá igualdad, donde habrá justicia, donde habrá abundancia, donde disminuirá, prácticamente desaparecerá la enfermedad y desaparecerá la violencia de los unos para con los otros. Ese es un aspecto futuro del reino de los cielos, se llama el milenio. 1000 años el Señor Jesucristo gobernando sobre la humanidad. Y el otro aspecto futuro del reino es cuando Dios juzgue completamente toda la maldad que hay en el mundo y el universo, y el Señor establezca su dominio total, definitivo y absoluto, y haya sometido todo. Ese es el reino de los cielos. Entonces el Señor dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Hoy en día nosotros, ¿qué diríamos? La segunda venida del Señor está cerca. Estamos viendo en los tiempos, estamos viendo lo que pasa en el mundo, estamos viendo cómo avanzan algunas cosas que son negativas, algunas cosas malas, algunas cosas perversas. Estamos viendo cómo avanza rápidamente en el mundo. Quiere decir que la venida del Señor ya se acerca, porque dice la palabra que el Señor vendrá cuando todo esté
totalmente quebrantado, esté colapsado este mundo, esté pervertido este mundo y esté terriblemente violento este mundo, y este mundo está caminando hacia allá. La segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. El juicio de Dios se acerca. Cuando Dios someterá a Satanás y sus demonios, y cuando Dios someterá toda la maldad que nos golpea, que nos hace llorar, que nos hace sufrir, está cerca. Tenemos que predicar eso. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Decirle a la gente, hablarle a la gente de la presencia de Dios en su vida es lo más importante que podemos decir. Por eso el contenido de la misión es inigualable, porque consiste en anunciar la presencia de Dios. Pero segunda razón, el contenido de la misión es inigualable porque consiste en ejercitar el poder liberador de Dios. La misión que tenemos, hermanos, la misión que el Señor nos dio, consiste en eso, en ejercitar, en ejercer el poder liberador de Dios. Los seres humanos necesitan liberación de la maldad que en una medida mayor o menor, pero en alguna medida nos ha esclavizado. Aún a los hijos de Dios hay cierto grado de esclavitud, hay cierto grado de opresión que la maldad ejerce sobre nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Sí. Deben estar. Porque si el pecado no ejerciera ningún poder sobre ustedes, hermanos, gloria a Dios, pero el pecado todavía ejerce cierto grado de poder sobre nosotros, todavía. No quisiéramos, pero todavía ejerce cierto grado de poder sobre nosotros. Necesitamos ser liberados. Algunos están en una esclavitud terrible, tremenda. Ahorita vamos a ver algunas cosas de qué consiste esa esclavitud. Sea el grado que fuere que la maldad nos oprime, sea el grado que fuere, necesitamos ser liberados. El ser humano necesita liberación. Y la misión que tenemos, el mensaje que damos, aquello que predicamos, consiste en eso, en ejercitar el poder liberador de Dios. ¿Qué dice? La primera parte del versículo 8 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. ¿Y todo esto a qué se refiere? ¿Todo esto en qué consiste? En liberar a las personas. Y dice, con ese mensaje que yo les doy, pueden liberar a las personas. Es decir, el mensaje que tenemos es liberador. Veamos algunos detalles. Dice, sanen a los enfermos. Cualquier enfermedad, muy grave o no tan grave, cualquiera, hay que orar por ellos y pedirle a Dios que libere a las personas, a aquellos que veamos con algún tipo de enfermedad, que los libere de la enfermedad. El Señor nos ha encomendado eso. Ese es el mensaje que llevamos. Dios te puede sanar de tu enfermedad. Dios te puede liberar de tu enfermedad. Dentro de la sabiduría, dentro del plan, dentro del amor y la gracia de Dios, desde luego. Es siempre Dios quien lo hace. Nosotros anunciamos esta posibilidad. ¿Qué enfermedades? Todas. Sanen a los enfermos, todas las enfermedades. Aún las menos graves, aún las menos graves. En realidad, hermanos, cuando dice sanan a los enfermos, aquí se engloba todo aquel que tiene alguna enfermedad. ¿Qué diríamos? Cáncer. Bueno, cáncer. Deficiencia renal son cosas
son cosas serias, muy serias. Pero también, y también el que tiene gripita, pues también el que tiene gripita es algo menos grave, ¿no? Pero es que cuando dice aquí, sanen a los enfermos, la palabra que está usando el Señor Jesús en el lenguaje que Él está hablando, es una palabra que se puede traducir también como debilidad. No tiene que ser una enfermedad terrible, no tiene que ser una enfermedad terminal, mortal. Aun cuando sea una debilidad, libérenlo, oren por él para que Dios lo sane de su enfermedad. Por eso tenemos que orar por los enfermos. ¿Qué más dice? Resuciten a los muertos. Esto está más difícil, ¿no? Ahora, yo tengo que decirles algo. Todo esto que vamos a ver aquí, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, tiene dos aplicaciones. Una aplicación literal y una aplicación espiritual. Ahorita les digo en qué consiste, pero dice aquí, resuciten a los muertos. Y se los digo porque les digo, esto ya está más difícil, ¿no? En realidad, después de que el Señor Jesucristo dijo eso, después de que el Señor Jesucristo le dio esa misión a sus discípulos, en la Biblia solamente en 2 ocasiones se ve que se ejerció ese poder para resucitar a los muertos. La primera vez es en Hechos ¿qué? Ya se me olvidó, pero por ahí del capítulo 9, no recuerdo el capítulo, pero es Pedro, que lo llaman porque había muerto Tabita, o Dorcas, algunos lo conocen como Dorcas. Había muerto, pero era una mujer pero tan bondadosa, había ayudado a tanta gente, que las mujeres lloraban y le enseñaban a Pedro lo que esa mujer, cómo los había bendecido con su generosidad, y le dijeron que viniera y orara por ella. Pedro oró por Tabita, por Dorcas, y resucitó. Y después, en Hechos 20, de ese sí me acuerdo el pasaje, Hechos 20, Pablo estaba dando una conferencia, y Pablo tardaba mucho, ¿no? Como yo. Yo cuando van 30 minutos digo, ya, hay que pararle, hay que cortarle, pues los hermanos algunos ya se me están durmiendo, ¿no? Pero Pablo tardaba mucho, dice que se alargó mucho. Y había un muchacho llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana escuchando a Pablo, pues le agarró el sueño. Hermano, miren, si a Pablo se le dormía, que fue un excelentísimo predicador, elocuentísimo predicador, ¿cómo no se me van a dormir a mí? Yo cuando los veo dormiditos, hasta quiero bajar un poquito la voz porque los veo tan contentos, hermanos, durmiendo. Bueno, Pablo alargó su discurso. Eutico se durmió y se cayó. Y dice la Biblia que cuando lo levantaron, estaba muerto. Sin embargo, Pablo oró por él y resucitó. Son los dos únicos testimonios que tenemos en la Biblia después de que Jesucristo dio esta misión. Los únicos 2 testimonios de que algunos de los discípulos de Jesús, creyentes, personas como ustedes y como yo, oraron y el que había muerto resucitó. Sin embargo, también tenemos que entender que Dios, cuando se trata de la enfermedad, cuando se trata de los muertos, hoy en día, Dios ha permitido que avance tanto la ciencia, que muchas de las cosas a través de las cuales Dios hubiera sanado por una oración, ahora lo hace por medio de la medicina. Sin embargo, sigue para nosotros el mandato y la misión de orar por los enfermos, para que se liberen de la enfermedad, para ejercer el poder liberador de Dios. Sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Bueno, si ya nos dijo primero que sanen a los enfermos, ¿para qué nos dice luego que limpien de su enfermedad a los que tienen lepra? Bueno, por algo muy importante. La lepra, aparte de ser una enfermedad que gracias a Dios hoy en día prácticamente está erradicada en el mundo, pero antes era un azote, como las enfermedades que hoy en día todavía no podemos controlar.
y que causan mucha muerte a la humanidad. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, la lepra era un azote, era algo por lo cual la gente moría mucho. Pero además de ser una enfermedad literalmente, también tenía el significado de contaminación, de que la persona estaba inmunda o contaminada, y al que tenía lepra se le ordenaba, se le apartaba, gracias Jair, se le apartaba, vivían en la soledad, aislados, se les aislaba, como hoy aíslan a algunos enfermos, en aquel tiempo a los de la lepra. Además, ceremonialmente, religiosamente, en cuanto a su relación con Dios, se decía que estaban inmundos, estaban contaminados. Entonces se nos dice aquí que sanemos de la enfermedad lo que tienen lepra, no solamente porque es una enfermedad literal, sino porque además es una enfermedad o nos muestra que hay un aislamiento, una separación de las personas, y hay una contaminación del mal. Y por último, dice, expulsen a los demonios. Hermanos, expulsar a los demonios ¿de quién? De la gente. ¿De veras los demonios pueden entrar al cuerpo de una persona? Sí, hermanos, sí se puede, sí pueden entrar. Realmente el Señor Jesucristo expulsó muchos demonios. Pero hoy en día pueden entrar los demonios a una persona, pueden entrar los demonios a una persona. Solamente que recuerden que yo les he dicho en otras ocasiones que la posesión demoníaca, es decir, cuando un demonio entra en una persona, es el grado más profundo, más grave, más extremo de la obra de Satanás en la vida de las personas, de la obra de los demonios en la vida de las personas. Pero sí puede haber eso, sí puede entrar. Así que tenemos que tener una buena relación con Dios. Tenemos que buscar esa intimidad con el Señor, porque lo único que nos puede librar del poder de los demonios es el poder de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Y además tenemos también que tener cuidado de no andar invocando demonios. Miren, hay iglesias donde algunos hermanos, aunque ellos no se lo proponen, aunque ellos no están pensando en eso, aunque ellos no tienen esa intención, pero se la pasan invocando demonios. Porque si alguien se está durmiendo, hay algunas iglesias que vienen, vamos a echar fuera el demonio del sueño que traes ahorita. ¿Así? Ven a una persona triste, es que tienes el demonio de la tristeza. Ven a una persona que está desganada, que no quiere hacer nada, el demonio de la pereza te agarró, se te metió el demonio de la pereza. Yo sé que algunos lo hacen de broma, pero otros lo dicen en serio. Y ya sea que se diga en broma o que se diga en serio, de todas maneras en la práctica eso significa estar invocando a los demonios. Invocar quiere decir llamar, hacer un llamamiento, eso es invocar. Y cuando para todo se ve demonios, o en todo se ve demonios, las personas, al estar mencionando una y otra vez y estar pensando en la realidad en su vida de los demonios, las personas están invocando a los demonios. Hay que tener cuidado, no hay que invocar demonios, porque si estamos invocando demonios y a todo le ponemos el sello de los demonios, o todo problema decimos que es producto de un demonio que está en la persona, entonces vamos a tener la necesidad de estar expulsando demonios. Y eso se vuelve en una práctica que el mismo Satanás utiliza para engañar a las personas. Aprovecha Satanás, me estás llamando, pues ahí te voy. Si no me meto, si no te poseo, por lo menos te engaño, por lo menos te cautivo, por lo menos te doy un espanto. Por eso hay que tener cuidado de no andar invocando demonios, no andar viendo demonios por todos lados. Corremos el riesgo que los demonios digan, no, eso lo hiciste tú, eso no lo hice yo, a mí no me eches la culpa. Porque no podemos andar invocando demonios. Bien, entonces dice que la misión consiste en ejercitar el poder liberador de Dios, liberador de los enfermos, de los muertos, de los leprosos y de los demonios. Como les dije,
Esto tiene una aplicación literal porque hay que orar por los enfermos, la enfermedad literal, la enfermedad normal, la común y corriente, pero también tiene una aplicación espiritual. Hay muchos que están muertos espiritualmente. Resucítalos. El poder del Evangelio resucita a los muertos. ¿Qué dice la palabra? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y la solución para resucitar, para revivir a ese muerto es el Evangelio de Jesucristo. Cuando tú te pones en las manos de Dios y vas con alguien y le anuncias y le explicas el poder y el amor de Dios en Cristo Jesús, la salvación que te ofrece, que Él ofrece para tu alma, y esa persona en un acto de fe, porque cree lo que dice la palabra y lo que le estás comunicando, recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, pues así lo decimos, hermanos, recibir a Cristo, entregarle la vida es creerle al Señor. Cuando eso sucede, Dios te usó para resucitar a un muerto. Alguien que estaba muerto en delitos y pecados, vuelve a la vida, revive, resucita. Dios te usó para eso. Ejerciste el poder liberador del Señor. Yo pienso en algo, hermanos. Miren, ¿por qué en las iglesias bautistas tenemos pocos casos de endemoniados? ¿Por qué? ¿O porque son muy sinvergüenzas o demasiado pecadores que ya no notamos nada? ¿O qué pasa? La palabra. Yo pienso que en la medida que enseñamos a las personas a relacionarse con Dios, a temer a Dios, yo sé, no somos perfectos, pero les enseñamos, los instruimos, los animamos, casi los empujamos, los llevamos o arrastras para que adoren al Señor. ¿Cuántas veces yo les he dicho, hermanos, no se queden en su casa, vengan a la iglesia, vengan, vamos a alabar al Señor, darle honra y gloria con los cantos? Los cantos es la verdad del Evangelio cantada, musicalizada. El Señor te va a bendecir. Hermanos, lean su Biblia. Hermanos, pongan su aplicación. Si no pueden, si les pesa mucho la Biblia, no la pueden llevar donde anden, pues pónganla en su cena, aunque sea, pero ustedes lean la Biblia, tengan ese cuidado, ese contacto con Dios. Hermanos, obedezcamos. Ya ven, cuántas veces yo les he dicho, he estado hasta el cansancio. Hermanos, es necesario obedecer al Señor. En la obediencia está la bendición. Yo creo que ese constante dirigir a los hermanos, animar a los hermanos, instruirlos en la palabra, hace que tengamos una relación con Dios y el Señor nos libra de caer en manos de los demonios. Y no estamos invocando demonios. De esa forma estamos liberando a los hermanos de los demonios. Y si de repente aquí en la iglesia bautista Sublime Gracia me resulta un endemoniado, pues habrá que liberar, así como el Señor nos enseñó. Pero me pregunto, ¿por qué no se dan muchos casos entre nosotros? Prácticamente no se dan esos casos. Por eso. Porque hacemos el mejor de nuestros esfuerzos de tener una relación con Dios, por lo menos básica. Hay algunos que tienen una relación muy buena, algunos que han crecido espiritualmente. Y sí, los demonios ejercen influencia en nosotros, porque todavía pecamos, todavía desobedecemos, pero no llegamos a ese nivel profundo, a ese escalón, el escalón más bajo de la influencia del maligno sobre nosotros, que es la posesión. Llevo 9 años en Minatitlán. 9. Sí, 9. Y no he tenido que liberar a nadie de la posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Porque enseñamos la palabra de Dios. Porque animamos a los hermanos a entrar en una relación con Dios. Y los demonios
se quedan lejos. Amén. Los demonios, digo, lejos en el sentido de la posesión, no vienen. Además, si el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo vive en mí. En lo que somos hijos de Dios vive el Espíritu Santo. Entonces no puede vivir el demonio ahí. ¿Se dan cuenta del poder liberador, hermano? Amén. Poder liberador del Señor cuando pronunciamos la palabra, Amén. cuando anunciamos el mensaje. Estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para ejercer ese poder liberador de Dios y ayudar a las personas a no ser sometidas, Amén. a no ser esclavizadas por los demonios. Cumplamos con nuestra misión. El contenido de la misión es inigualable porque consiste en anunciar la presencia de Dios, porque consiste en ejercitar el poder liberador de Dios, dijimos, y en tercer lugar, porque consiste en experimentar la gracia de Dios. ¿Qué dice? Al final del versículo 8, lo que ustedes recibieron gratis, De gratis. denlo gratuitamente. Estábamos condenados eternamente a vivir separados de Dios. Amén. A ese lugar donde viven eternamente aquellos que están separados de Dios, a ese lugar se le llama, Infierno. ¿lo quieren decir? Díganlo. Infierno. Tienen miedo de decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo. Se llama infierno, lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Sí, hay iglesias donde de eso no se habla. Dios guarde hablar de eso a los hermanos. Van a espantar. Queremos que estén animados, no queremos que se espanten, que piensen en algo negativo. No, pues no es negativo. El resultado es negativo, pero pensar en eso es positivo, porque uno busca la liberación de Dios. Amén. A eso estábamos condenados, por el pecado que tenemos, por el pecado que cometemos. A eso, eternamente, en un lugar donde Dios no está, separados de la presencia de Dios, un lugar donde Dios no está. Y si Dios no está, no hay luz, solo oscuridad. Si Dios no está, no hay bendición, solo dolor, solo sufrimiento. Si Dios no está, no hay paz, solo desasosiego. No hay deleite, solo sufrimiento. A eso estábamos condenados. Pero ahora tenemos la vida eterna, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Y hermano, ¿cuánto te costó? En dinero, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto? Gratis. Por gracia sois salvos. Y gracia quiere decir favor inmerecido de parte de Dios para ti, por gracia. Porque lo que tú tenías que pagar, lo pagó Dios en la persona de su Hijo. Porque Dios había establecido que el que pecara, ese iba a morir irremediablemente. Dios había establecido que el alma que pecare, esa morirá. Y dijo Él, no tendrá Jehová por inocente al culpable. No se perdona el pecado. Dios perdona al pecador, pero el pecado no, el pecado se juzga. Y tú y yo hemos cometido pecados y aún cometemos pecados, tú y yo. Por lo tanto, estábamos condenados irrevocablemente, irremediablemente a vivir separados de Dios en un lugar de tormento. Pero vino Cristo Jesús, y como el pecado tenía que pagarse, como el pecado tenía que recibir el juicio que merecía, Él vino y lo pagó por ti y por mí. Eso es gracia. Eso es haber recibido el beneficio gratis. Y tú lo recibiste, yo lo recibí, lo hemos recibido. Entonces el mandato es: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Dice la Reina Valera: lo que
¿Habéis recibido de gracia? Dad de gracia. O dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Gratis, no te costó nada. Le costó a Dios. Le costó entregar a su Hijo. Dios el Padre sabía lo que sucedería con Dios el Hijo, que se hizo hombre, que se hizo persona. Él lo sabía. Le costó eso. El Señor Jesucristo vino y se entregó a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a la contradicción de siendo santo, 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 volverse pecador por nosotros, porque recibió el pecado de nosotros. No es de Él, sino de nosotros. Ese fue un precio muy alto que Él tuvo que